Muy buenos días, tengan todos ustedes, mis queridos amigos de Geometrizando con Rodileva. Los saluda su servidor y amigo Rodolfo Díaz de León Barrón en este lunes 12 de abril del año del Señor del 2021, aquí desde un oriente llamado San Luis Potosí. Creo que no les había dicho yo dónde estaba. Bueno, no sé si les interesa o si sea importante para fines del canal. Yo estoy acá en San Luis Potosí, México. Los saludo con mucho gusto. Sobre todo a los amigos de España con los que estuve platicando muy amenamente este fin de semana. Este video es un tema que ya se ha tratado, ya se ha visto recurrentemente. De hecho hay varios videos, pero quise volverlo a colocar en el afán de tener un análisis o un nuevo análisis. Siempre es bueno retomar ciertos aspectos del análisis geométrico, aunque ya se hayan visto. Superficies de simple curvatura, solo en montea. Cono y cilindro en diferentes posiciones, su base en diferentes posiciones. Recordemos que una superficie de simple curvatura es una combinación entre caras planas y desarrollos curvos. Por ejemplo, la base del cono es una cara plana, aunque es un círculo, es una cara plana. Y las bases del cilindro igualmente son caras planas, aunque sean círculos, vistos desde ciertas posiciones son círculos, pero son caras planas. Y las caras planas pueden estar colocadas en diferentes posiciones. En este caso, pueden ser en esta montea, las caras pueden estar en un plano horizontal, en un plano frontal o en un plano de perfil. Lo que significa que las caras, las bases de estas figuras, pueden estar paralelas al plano horizontal, paralelas al plano frontal o paralelas al plano de perfil, dependiendo en dónde querramos nosotros colocar nuestras bases. También asimismo tenemos que pensar cuál es la mejor perspectiva para poder trabajar. Digo, si estás trabajando, si estás utilizando un programa de diseño, pues tranquilamente puedes tú levantar el cuerpo 3D y no pasa absolutamente nada. Pero en el caso de nosotros que en la geometría trabajamos a mano, entonces tenemos que ver o tenemos que elegir qué tipo de perspectiva es la más conveniente para el trazo que vamos a dibujar. Pero eso lo veremos en posteriores entregas. Instagram, Rodolfo DLB. Si me mandas mensaje privado por ahí, solicitando algún tema, alguna asesoría y está en mi mano, comúnmente contesto de manera rápida, más rápida que correo electrónico, por eso el correo electrónico lo estoy destinando a otras cosas, ya lo habíamos mencionado, pero si me mandas mensaje con alguna petición o con alguna idea o algún comentario, te lo respondo de manera inmediata, y si está en mi mano poderte explicar o incluso hacer un video, lo hago con mucho gusto. Comparte el canal, ya sabes lo que te digo, cada video atosigo a todos con la misma frase, que lo que te sirve a ti te sirve a mucho, que lo que te sirva a ti le sirva a muchos. El conocimiento se comparte, no se guarda. Si conoces algo, transmítelo. Saludos, 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 hasta donde quiera que estén. Feliz inicio de semana, excelente vida, felices trazos. Hasta la próxima. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy, muchachos? Principios generales de superficies de revolución. ¿Qué es una revolución? ¿Quién me dice que es una revolución? No me refiero a una guerra. ¿Qué es una revolución? ¿Nadie me puede decir qué es una revolución? Sí. Exactamente, eso es una revolución. Una revolución es una vuelta o es un giro. Cuando hablamos, por ejemplo, tú bien lo dijiste, Ángel, ahorita que mencionaste una rueda, ¿cuántas veces revoluciona una rueda por minuto? Es decir, cuántas vueltas o cuántos giros da esa rueda por minuto, efectivamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de superficies de revolución, nosotros estamos ahorita hablando de superficies que dan vueltas o que giran. Y tenemos específicamente dos tipos de superficies de revolución.
La superficie de simple curvatura o una revolución y las superficies de doble curvatura o de doble revolución. ¿Sí? Vamos a ver nosotros superficies de simple curvatura. Y ustedes ya las conocen. Piensen por favor en una superficie curva, una superficie que gire y que gire solamente en un sentido. Son dos cuerpos, ¿cuál y cuál? No, una esfera gira en dos sentidos. Esa es una superficie de doble curvatura o doble revolución. A ver, bien, se ve un poquito. Un cono. Un cono, efectivamente, un cono. ¿Y otra? No puede ser. Exactamente, Brian, un cilindro. Estamos hablando nosotros de dos formas geométricas que giran en una sola dirección. Un cono y un cilindro. Vamos a comenzar con el primero. En este caso, vamos a comenzar con lo que es el... vamos a comenzar con lo que es el cono. No, el cilindro primero. La base del cilindro es un círculo. Así que nosotros requerimos de un punto para trazar un círculo. ¿Cómo le llamamos comúnmente a ese punto? ¿Quién me dice? ¿Cómo le llamamos a un punto de arranque donde colocamos el arranque de un círculo? ¿Cómo se llama? No, el radio es la distancia de un punto al perímetro del círculo. ¿Cómo se llama ese punto? Donde parte el radio. ¿Y donde parte el círculo? No, el diámetro es la línea divisoria que parte un círculo en dos partes iguales y que pasa por el punto que yo estoy preguntando. Ahorita que les diga cuál es, todos van a decir, ah, sí, era ese. ¿Cuál es, chavos? No puede ser. Qué terrible que no sepan lo que es un centro. Ah, ya pusieron todos cara de sí, profe, el centro. Pues sí, el centro. A los centros comúnmente les vamos a conocer con el nombre de O. ¿Sí? A los centros comúnmente les damos a conocer con el nombre de O. Entonces, fíjate bien. Ahí tengo yo un centro. Y ahí tengo yo un cilindro. Ya puse mi cilindro. ¿Cómo que mi cilindro? Sí. Cuando trabajamos en el plano horizontal estamos viendo el cuerpo desde dónde. Pues desde arriba, ¿verdad? ¿Y cómo se vería un cilindro desde arriba? Así como estamos viéndolo, ¿no? Un círculo. Pero si se dan cuenta, en realidad, a ver, permítanme un momento, muchachos, por favor. Bien. Pregunta general. A ver, piensen en el cilindro. Piensa un cilindro en volumen. Por favor, piensa un cilindro en volumen. ¿Sí? Tú me dices ahí que veo o que tengo un círculo. ¿Cuántos círculos en realidad tengo ahí? Piensa bien. Tengo dos, efectivamente. Pero como están alineados, solo se ve uno. Pero en realidad tengo yo dos. Tengo el de arriba y tengo el de abajo.
¿Sí o no? ¿Cómo se vería esto en el plano frontal? ¿Y cómo se vería en el plano de perfil? Bueno, vamos a ver primeramente. Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a poner esto así. Ahorita lo termino de... Ahorita lo delimitamos. Lo que quiero que escuches es esto. Digo, lo que quiero que veas pues esto. Me equivoqué de... Déjenme poner todo. Ahí está. Este es el cilindro visto de frente. ¿Sí o no? Ahora vamos a verlo visto en el plano de perfil. A ver, voy a interrumpir aquí. Permítanme un momento. Bien, continuamos con el tema después de una interrupción. Fíjate bien. Ese es el cilindro visto desde el plano frontal y el cilindro visto desde el plano de perfil. Pero ahora mi pregunta es, ¿qué figura envuelve al cilindro? Yo porque te estoy diciendo que esto es un cilindro, tú dices, ah, ok, eso es un cilindro. Pero eso en realidad parece cilindro. ¿Se ve como un cilindro en el plano frontal y en el plano de perfil? ¿No, verdad, Ángel? ¿Qué parece? Parece un rectángulo, parece un par de rectángulos. De hecho, es lo que comúnmente llamamos la envolvente de la figura. ¿Sí? Ahí tenemos que la figura que envuelve la proyección en el plano frontal y en el plano de perfil de un cilindro es un rectángulo. Pero yo necesito que se vea el cilindro, no el rectángulo. ¿Sí? Que se vea el cilindro, no el rectángulo. Entonces tenemos nosotros que ver una serie de cosas respecto al cilindro. Primera, un cuerpo de simple curvatura se compone de dos elementos. Un elemento se llama directriz, es decir, es el que dirige o marca la dirección. Y el otro elemento se llama generatriz. Y esa generatriz es el elemento que genera propiamente hablando la superficie. Este círculo que tenemos aquí en pantalla y el círculo que está por abajo de él es la directriz. Es el círculo que marca la dirección de la superficie o la dirección del giro. No sé si me doy a entender o no me doy a entender. ¿Sí? Eso es lo que marca.
Entonces, esa es la directriz. De los dos elementos que tenemos, ¿cuál falta? El que genera la superficie. ¿Cuál es? De los dos que les dije ahorita. Falta la generatriz. La generatriz que nos va a decir cómo se genera la figura. ¿Cómo se genera entonces? Lo que vamos a hacer aquí, fíjate bien, voy a dividir el círculo en una serie de partes iguales. ¿Sí? Aquí tengo yo, me late, aquí hay una imprecisión. Vamos a checar si la hay o no la hay. Quiero checar bien dónde comienza esta línea. Sí tengo una imprecisión. Hay una imprecisión. Esta línea va acá. Por ende, nos quedamos cortos. Sí, mira, nos quedamos cortos. Por casi nada. Pero las figuras curvas deben de ser ejemplo de precisión. ¿Sí? Las figuras curvas deben de ser ejemplo de precisión. Por eso les comento que me faltó ahí una fracción de milímetro. Pero se debe de completar. Listo. Entonces, les comentaba yo, hay que dividir este círculo en una determinada cantidad de partes iguales. Cuando estamos hablando del cilindro, estas divisiones en el plano horizontal son auxiliares, por eso les estoy colocando esta calidad de línea, la calidad de línea auxiliar. ¿Sí? Estas divisiones son auxiliares. A ver, muchachos, voy a interrumpir otra vez. Perdón por la interrupción entonces. Esta, les decía yo, antes de interrumpir, que esas divisiones en cuanto al cilindro son auxiliares. Y también, mientras más cantidad de divisiones pongas, más preciso siempre será la forma curva. Porque lo que vamos a poner ahorita son las generatrices, ¿sí? Y mientras más divisiones pongas, muchos dicen, pues con 8 es suficiente. No. Pon 16 o 12, ¿sí? En el caso de los que los que trabajan conmigo, yo siempre les pido que pongan 16, ¿sí? ¿Cómo vamos a poner 16? Bueno, ya te diste cuenta que ya dividimos esto en 4, ¿verdad? Ahora lo vamos a dividir en 8. ¿Cómo se va a dividir en 8? Esto lo vamos a dividir en 8 con una línea a ¿cuántos grados? ¿Quién me dice? Exactamente, a 45 grados. ¿Sí? Ahí está la línea 45 grados. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. ¿Cuántas divisiones tengo yo ahí? Tengo yo 8 divisiones. Hay que llevar estas 8 a 16 divisiones. ¿Sí? ¿Cómo vamos a llevar estas 8 divisiones a 16? Hay un método que no sé si conozcan, que se llama bisectriz de un ángulo. ¿Cómo que bisectriz de un ángulo? ¿Te das cuenta que entre esta línea y esta línea hay un ángulo? ¿Sí? Mira, te voy a marcar el ángulo. Fíjate bien. Te voy a marcar el ángulo.
Ahí está el ángulo, ¿lo ves? Es este ángulo. Ese ángulo hay que partirlo en dos. Se llama bisectriz de un ángulo. ¿Cómo voy a cortar ese ángulo? Apoyándome yo con mi compás, tú te vas a dar cuenta que vas a apoyarte aquí en el centro y vas a trazar este segmento de arco. ¿Sí? Te lo voy a cambiar de color. Vas a trazar ese segmento de arco. ¿Sí? Eso te va a arrojar a ti dos puntos. Te va a arrojar este punto y te va a arrojar este punto. ¿Sí o no? Lo que vas a hacer ahora es que con tu compás vas a trazar dos segmentos de arco que sobrepasen la mitad del ángulo. ¿Ya te diste cuenta que sobrepasé a la mitad del ángulo? Ahora, respetando el radio, es decir, sin mover el radio del compás, trazas tú otro arco igual. Y si te das cuenta, ambos arcos se cruzaron aquí, ¿sí o no? Pues, ¿qué crees? Mira, vamos a hacer magia. Si yo uno el centro o el vértice del ángulo con ese punto, ahí tengo yo ese ángulo dividido en dos partes exactamente iguales. Ahí está ya dividido. Ahora dirás tú, oiga, profe, pero si tengo que dividir el círculo en 16 partes iguales, ¿a poco tengo que hacer ese procedimiento 16 veces? ¿Habrá que hacer este procedimiento 16 veces, muchachos? ¿O no? Dime. Exactamente, muy buena respuesta. Fíjate bien, te voy a enseñar un truco. Esta la prolongas. Y ahora fíjate, esto te va a encantar. Esta línea la bajo, ¿sí? Y si te das cuenta, este punto tiene este equivalente ahí abajo. Entonces voy a unir ahora este acá al centro. Y luego, si tú te das cuenta, lo extiendo hacia acá. ¿Ya viste? Y ahora mira, hacer esto me encanta. Este punto de aquí lo subo a 45 grados. ¿Ya viste que lo subió a 45 grados? Entonces uno este punto con este punto y lo extiendo. Y luego, mira, este punto que acabo de encontrar, lo mando ortogonalmente hacia el otro lado, corta, tomo uno al centro, proyecto hacia el otro lado y ya lo dividimos en 16. Y solamente tuvimos necesidad de hacer el procedimiento de bisección de un ángulo una sola vez. La ventaja que tienen las superficies curvas es que son equivalentes, son perfectamente simétricas. Hay gente a la que le gusta mucho la simetría. Y un cilindro, un cono, son simétricos, ¿sí? Esa es la ventaja que te da. Entonces, si te das cuenta, ya pudimos nosotros obtener los puntos de arranque de las generatrices. Fíjate bien. Voy a quitar. No las puedo quitar. Bueno, sí, estas sí las puedo quitar. También esta. También esta. Esta. Y esta. Estas líneas ya las puedo quitar. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, yo tuve aquí una determinada cantidad de puntos. Fíjate bien.
¿Cuántos puntos obtuve yo? Piensa tu respuesta, ¿eh? ¿Cuántos puntos obtuve? No oigo. Mis niños adorados no me quieren responder. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 12. No, ¿en cuántas partes dividí el círculo, Amanda? En 16. Entonces, ¿cuántos puntos obtuve? 17, bueno, contando el centro, ¿verdad? Pero no cuentas el centro. ¿Cuántos puntos encontré dividiendo la superficie del círculo en 16 partes iguales? 16. No, no encontré 16. Sueltan la carcajada. ¿Cuántas, Brian? ¿Cuántos círculos hay ahí? Dijimos. Muy bien, Brian, son 32 puntos. Porque son los puntos del círculo de arriba y los puntos del círculo de abajo. Nada más que están alineados. ¿Sí, muchachos? ¿Ya quedó claro? Cuando piensas, tienes que pensar en la cara de arriba y en la cara de abajo. Estás viendo el cilindro desde arriba. ¿Sí? Entonces, fíjate bien. Hay que trasladar estos puntos al plano frontal y al plano de perfil. Nada más acuérdate de una cosa. Esto es curvo. Lo que está adelante está atrás. Lo que está a la izquierda está a la derecha. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Por eso te decía, es que aquí no hay un círculo, ni 16 puntos. Como bien dijo Brian, hay 2 círculos, por ende hay 32 puntos. Pero si tú te das cuenta, fíjate bien, ¿qué está pasando con las generatrices aquí en el plano frontal? ¿Se van a ver las 16 o no? No, no se van a ver las 16. Pero esas 16 ¿existen o no existen? ¿Mándeme? Claro, sí existen, pero no se ven. ¿Por qué? Porque las de adelante, que son todas estas, están tapando a las de atrás, que son todas estas. ¿Ya? Y estas líneas, estas líneas, son las generatrices. ¿Sí? Esas son las generatrices. ¿Sí? Están generando la superficie del círculo. Ahora lo único que tengo que hacer es llevarme estas mismas generatrices al plano de perfil. Vamos a hacerlo. Es muy padre trabajar con superficies curvas. Muy padre, ¿eh? Sobre todo cuando comenzamos a aplicarles cortes. Hacer juegos con ellas. Es muy padre.
¿Ah? Y tenemos nuestro cilindro en Montea. Veanlo. Ahí está nuestro cilindro. Pero acuérdate que esta cara es sólida. Y te dije, las divisiones que coloque ahí son auxiliares, solamente para poder conocer que estos puntos, que es donde están colocadas o donde están colocadas las generatrices. El cilindro es este. Y ahora tú puedes darte cuenta que se alcanza ahora sí a visualizar la curvatura de ese cilindro. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún problema, alguna dificultad o vamos bien? Ok. Ahora, muy bien, muchas gracias. Fíjense bien ahora lo que vamos a hacer. Todo esto que les acabo de explicar, es lo mismo para el cono. ¿Cómo que lo mismo? Lo mismo. Pero profundamente diferente. No, ¿cómo creen? No, es lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Igual tienes que trazar tu círculo. Igual tienes que dividirlo en 16 partes iguales. Se puede hacer en más, se puede hacer en menos. Yo siempre te voy a pedir, si eres mi alumno, que lo hagas en 16. ¿Sí? Pero en realidad cuando haces estas divisiones en el cono, no las haces auxiliares. ¿Cómo que no las haces auxiliares? No. ¿Por qué no las haces auxiliares? Piensa en un cono. Este punto, que es el centro de la base, piensa en un cono. ¿Qué es también? ¿Cuántos puntos en realidad tengo aquí? Mándeme. Es un vértice. Es la punta del cono, ¿sí o no? Y esa punta del cono está alineada con el centro de la base. Le vamos a conocer con el nombre de P, de punta. ¿Sí? Ahora, yo tengo dos puntos ahí. O, que es el centro del círculo de la base, y P, que está arriba. Pero si tú te das cuenta también, fíjate bien. Una de las características para que esto sea un cono y no un conoide, ahí está la punta, mira. Esta de arriba la ponemos. Pues, lo que tú quieras. Pero, fíjate bien. ¿Qué ángulo hay entre el eje y la base? ¿Qué ángulo hay entre el eje y la base? 90 grados, efectivamente, 90 grados. Eso te lo tienes que aprender. Entre el eje y la base, yo tengo siempre 90 grados. No olvides esa característica porque luego andan haciendo cosas que no deben. 90 grados. Ahora fíjate bien. ¿Por qué aquí sí las puse de calidad y por qué en el cilindro no? Porque en el cilindro, cuando yo divido, a mí lo que me interesa es conocer los puntos de donde arrancan las generatrices. En el cono, estas son las generatrices. ¿Sí?
en el cono, imagínate un cono, imagínate la punta. Es más, imagínate un cono de helado, ¿sí? E invierte el cono. ¿Qué es lo que va a pasar? Se te va a caer el helado, ¿sí? Pero aparte, ¿qué va a pasar? Estás viendo la punta y estás viendo cómo se desarrolla el cono. Bueno, imagínate estas rectas, después de que llores porque se te cayó tu helado de chocolate con menta. Y las rectas que forman el cono. Fíjate bien. Fíjate bien. Al igual que con el cilindro, lo que está adelante está atrás. Lo que está a la izquierda está a la derecha. Cuando veamos figuras más complejas como son la esfera y el torón, se darán cuenta que hay otra cosa adicional. Lo que está arriba también está abajo. Pero eso lo veremos más adelante, cuando veamos esfera, porque sí vamos a ver esfera. Y llorarán cuando veamos la esfera. No, para nada. Es muy divertido, muy interesante trabajar esferas. Se aprende mucho de las esferas. Tenemos... ¡Ay Dios, ay Dios, ay Dios! ¡Ay Dios! Se me quiere escapar el perro, se me quiere escapar el perro. Espera aquí, vale. Es que andan repartiendo lechita. Entonces ya escuchó la leche el perrito y vámonos, córrele. No me importa rasguñar el cuello de mi amo. Yo quiero leche. Son muchas líneas, ¿verdad, muchachos? Imagínense cuando hagamos una esfera de más de 100 puntos. O un torón de casi 200. Híjole, bien bonito, ¿verdad? Vamos a poner la punta. Acá. Ahí está la punta. Punta tripilín. Ahora sí, ya puedo generar el cono. Y es muy rápido. Fíjate bien. Allá va. Eso es muy padre. De aquí. ¿Cuál es la figura envolvente del cono? ¿La están viendo? El triángulo. Pero si te das cuenta, cuando empezamos a colocar nosotros las generatrices, al igual que con el cilindro, comienza a aparecer la figura. Permítanme, muchachos. Listo. Entonces, si se dan cuenta, miren cómo está comenzando a aparecer la figura. ¿Ya vieron? Ahí están todas las generatrices. Todas. Nada más que aquí, sin querer, quité el eje rector. Ahí. Ahí está. Ya. ¿Ya te diste cuenta?
Por eso, aquí en el plano horizontal, las divisiones no son auxiliares, son las generatrices vistas desde arriba. ¿Sí me doy a entender? ¿O no me doy a entender? Es muy importante entender varias cosas. Primero, el ángulo de 90 grados entre el eje y la base. Y cómo estas líneas no son auxiliares, son las generatrices vistas desde arriba. Eso es lo que necesitamos entender. Mira, ahí está el cono. Y ahí está nuestro cilindro terminado en montea. Mira. Ahí está el cilindro. Ahí está el cono. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No hay ninguna duda? Bueno. Esto lo puedo hacer yo en cualquier plano de proyección. ¿Cómo? Sí, mira. Voy a llevarme esta figura. Ahí está. Pero fíjate lo que voy a hacer. Yo lo voy a hacer rápido aquí porque tengo el programita este. ¿Sí? Tú lo tienes que dibujar. Ya mandé la base al plano de perfil. ¿Sí? Ahora lo que necesito hacer es exactamente lo mismo. Divido la base en 16 partes iguales. Ubico los puntos de la generatriz. Y me lo llevo al plano frontal y me lo llevo al plano horizontal. ¿Qué tan alejada deben de estar las bases? ¿O qué tan grande tiene que ser el cilindro? ¿Quién me dice? ¿Mándeme? Pues sí, lo que cada quien quiera. Realmente no hay una magnitud real. Tú estás diseñando el cilindro. Entonces realmente no tiene la necesidad. Ah, es que tiene que ser de determinado tamaño. No, ni mucho menos. ¿Sí? Aquí yo lo estoy haciendo muy rápido utilizando las herramientas del programa. A lo que quiero llegar es que tú puedes hacerlo en cualquier plano. ¿Sí me doy a entender? Puedes tener tú la base en el plano frontal, en el plano horizontal, en el plano de perfil. Y no va a pasar absolutamente nada, tanto del cono como del cilindro. Ahora bien, ¿cuál es la mejor perspectiva para hacer una superficie de curvatura? Voy a tomar aquí el cono. Ahora lo voy a hacer con el cono. ¿Sí? Ahora lo voy a hacer con el cono, pero ahora voy a poner la base en el plano frontal. Perdonen a mi perro loco. Luego de repente se acuerda que es un perro guardián y ladra. Ahí está la base. Aquí va a cambiar un poquito la cosa para que no te me saques de onda. Ahí lo estás viendo de frente.
Ahí estás viendo el cono de frente. Entonces, fíjate cómo va a cambiar. Para que lo tomes en consideración, ¿eh? ¿Te cuadra o no te cuadra? ¿Sí? Pero ¿cómo se va a ver en el plano de perfil? Ah, ¿cómo? Sí. Sí, sí, sí. ¿Me permites? ¿Cuál es el secreto para entender una forma de simple curvatura? Tienes que entender un elemento, sobre todo a la hora de elegir cuál es el tipo de perspectiva, de mejor perspectiva para este tipo de ejercicio. ¿Cuál es el elemento que tienes que entender, a partir del cual surge todo? ¿La qué? ¿Mm? Si quieres entenderla, ¿qué debes de entender? Muchachos, respóndanme. No. ¿A partir de qué elemento iniciamos todo el proceso? ¿Qué fue lo primero que puse? ¿Y qué forma tiene la base? Un círculo. Si entiendes eso, puedes entender el comportamiento del elemento. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto en perspectiva. ¿Y tú qué? ¿Cómo? ¿Perspectiva? Sí, perspectiva. Claro, perspectiva. En un programa de cómputo como lo es este, pues realmente no hay mucho problema. Mira, digo nada más que el perro deje de quererme lamer la cara y que se quede quieto. En un programa de cómputo como lo es este, realmente no hay mucho problema para construir una vista tridimensional de este elemento. ¿A qué es a lo que me refiero? Yo no sé manejar esta cosa, pero me defiendo a la hora de hacer un pequeño levantamiento en 3 dimensiones. Bien, apunten por favor 2 medidas que les voy a dar. Les voy a dar las cotas del cilindro, las cotas de las bases.
La cota de la base de abajo es de 3.5189. 3.5189. Y la cota de la cara de arriba, de la tapa, es de 18.7167. Repito, 18.7167. Bien. A ver si me sale. A ver si me sale. ¿De cuánto era la primera cota? 3.5189. Ahí tengo la primera cota. Entonces, ahí está la base en el espacio, ¿la ves? Ahora, dame la segunda cota, por favor. ¿60 y qué? 18.7167. Ahí está la tapa de arriba. ¿Alcanzas a ver? Entonces te digo Dios mío. Para hacerlo de esta manera en un programa de cómputo, pues realmente no hay mucho problema. Ya no me deja. Ok, no hay problema. Ahí está. Ahí está colocada. Ahora voy a colocar la generatriz propiamente dicha. Ahí está. Y tengo que colocar 16 generatrices. Y aquí por el ángulo de vista, tú te puedes dar cuenta que lo que está adelante está atrás y que lo que está a la izquierda está a la derecha. Como a final de cuentas esto es esquelético, fíjate bien. ¿Cuál comando era? Se me olvida.
Bueno, no importa. A ver, se me atoró el mugrero este. A ver, voy a pausar la grabación. ¿Pueden ver la pantalla, muchachos? ¿Sí la pueden ver? Bien. Se atoró un poquito el programa. Fíjense bien. Ahí está el cilindro. ¿Sí? Ese es el cilindro. Es más, ahí de hecho pueden ver los dos cilindros. ¿Sí? No son esqueléticos, están representados a nivel esquelético, pero tienes que pensar esto como un sólido. Si lo ves desde arriba, las dos caras están alineadas. ¿Sí? Ahí está. Y lo mismo pasaría para lo que es ¿cómo se llama? Lo mismo pasaría para lo que es el cono. Pero tú no estás dibujando en un programa de tercera dimensión. Tú estás dibujando a mano. ¿Qué pasaría si yo te dijera, sabes qué? Necesitamos una perspectiva de un cono. Necesitamos la perspectiva del cilindro. ¿Cuál es la mejor perspectiva para dibujar? ¿Cuántas perspectivas les he enseñado? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? ¿O cuántas perspectivas hay? Tanto en categorías como en divisiones. ¿Cuántas hay? ¿No se acuerdan? ¿No? Andrea, ¿no te acuerdas? Son 3 perspectivas. ¿Cuál, cuál y cuál? Ajá, ajá. Y la que siempre les encargo, la isométrica, perfectamente. Militar, caballera e isométrica. Y todo el mundo siempre conoce el isométrico y está padrísimo el isométrico, ¿verdad? Pero, ¿cuántos tipos de caballera hay? Porque hay tipos de perspectiva caballera. ¿Cuántos? ¿No te acuerdan? ¿No se acuerdan? Díganme. ¿No? Hay 4 tipos de caballera. ¿Y cuántos tipos de militar hay? 3 tipos de perspectiva militar. ¿Sí? Bien. Vamos a dejarle aquí por... Voy a interrumpir la grabación. Miren qué bonito se ven ahí los cilindritos. Voy a interrumpir aquí ya la grabación, muchachos.